Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast, El Proyecto Blade. Ahora estaremos entrando en la fascinante historia de la intervención del pueblo judío, exactamente la intervención del Imperio Romano en los tiempos de Jesucristo hasta nuestra época actual. Así que quédese con nosotros y acompáñenos en este hermoso viaje. Por acá tengo conmigo a Nathan. Nathan es una gran persona, siempre ha venido con nosotros, es muy amigo, es amante de la historia, crítico y también temeroso de las santas escrituras del Señor. Nathan, ¿cómo estás? Todo bien, brother. ¿Qué hay? Todo tranquilo, hermano. Estamos aquí para discutir los temas que tú trajiste y a ver qué podemos coincidir o debatir y a dónde llegamos. Perfecto, brother. Así que vamos a darle. Bueno, es fascinante, de verdad, cómo la historia se fue desenvolviendo en los tiempos de Jesús. Sí, Ya que eres un enamorado, un apasionado, alguien sí, que le de la gusta historia. mucho la historia. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias por venir, brother. Sí, siempre aquí vamos a estar y a discutir lo que hay hoy. Vamos a darle, pues. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de lo que es la realidad social en la era de Cristo. Sí, pues mira, en la época de Cristo estábamos basándonos en Israel, que era Judea, Galilea y Samaria. Obviamente ya cuando Jesús vino aquí a la tierra, ya el imperio romano estaba en su apogeo. Israel básicamente era un territorio romano y ellos estaban bajo la opresión y el mandato del imperio romano en aquella época. Es interesante, ¿verdad? Cómo es que esta posición de Israel es clave. Sí, Es clave. Eso conectaba, es decir, el oriente con el occidente. claro, y entonces estaba cerca de Egipto también. Y esa área siempre ha sido conflictiva. Esa área. Siempre, sí, siempre esa área. Hasta el día de hoy, ustedes saben lo que está pasando en el mundo, hay conflicto allí. Y desde Moisés se podría decir que empezaron las conquistas israelitas allí. Eso siempre ha estado caliente. Ha sido una zona caliente, perfecto, Sí, muy bien dicho. Así exactamente. Y en el pasado no dejó de ser, porque tal vez alguien que nos está viendo podría decir claro. que eso es algo nuevo. No, eso no viene de ahora. De hecho, allí siempre han habido, antes de la conquista de Roma, allí estuvo Babilonia, que conquistó a los israelitas y destruyó todo eso allí. Y después ellos vuelven y caen bajo el imperio romano. Después del el mismo imperio romano los destruye y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que ellos regresan a su pueblo bajo el nombre del Estado de Israel. Esa zona siempre ha estado peligrosa y ellos siempre han sido atacados por sus enemigos alrededor de ellos. ¿A qué crees que se deba, brother, que Israel siempre ha sido como el foco de que todos los que han querido conquistar el mundo como Pinky Cerebro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre se han ido detrás de Israel. Claro, ellos son el único país en esa región que creen en el judaísmo. Ellos son judíos. Los demás alrededor, como eran los romanos, tenían sus otros dioses que no eran judíos. Después Roma se convierte en el catolicismo y después de Cristo, obviamente. Sí. Pero actualmente ellos siguen siendo el único país full judío y más en esa zona. Los demás son árabes, musulmanes, tienen otras creencias. Ellos piensan que esas tierras le pertenecen a ellos. Israel piensa que le pertenecen a Israel y nunca se han puesto de acuerdo. Desde la época de Jacob e Ismael, históricamente esos pueblos siempre han sido Iba a ser enemigos una guerra. naturales. Sí, Iba a ser. Bueno, en cuanto al pasado, bueno, hay que saber, ¿verdad?, que la fe cristiana viene de Cristo. claro. Parecerá muy lógico decirlo, parecerá obvio decirlo, Sí, sí, pero hay personas que tal vez necesiten escuchar esto nuevamente y refrescar este conocimiento. claro. El hecho de que se llame cristiano es porque viene de Cristo. Y ahí hay muchos debates en cuanto a todas las demás religiones que existen, Sí, ¿verdad? Pero hay que ver el contexto histórico. Para mí es muy importante conocer la historia porque de esa manera yo puedo ver por qué algo tiene un nombre,
Claro, cómo pensaban las personas en ese momento. sí, Y lo que decías es muy importante en el sentido de que, de acuerdo a qué país colonizó a otro país o lo conquistó, esa es la influencia que tiene. claro. En la época de... Bueno, Israel, eso es algo bueno que ellos siempre han tenido, que siempre han tenido su cultura clara, siempre hay una influencia externa, porque siempre está la idolatría, que es algo que Dios condena en su religión de los judíos y en los 10 mandamientos, cuando Moisés fue a recibir las tablas, históricamente ellos adoraron al buey de oro. Pero siempre ellos han tenido bien presente la fe judaica y cuando Jesús viene en aquel entonces, sus creencias o lo que Jesús quería enseñarle al pueblo choca culturalmente, religiosamente con lo que ellos ya tenían establecido. Al día de hoy ellos todavía no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Para ellos no existe Jesús. Para ellos es una figura pública de aquel entonces, históricamente, se le podía catalogar como un profeta o como un activista de aquella época, pero definitivamente los judíos no ven a Jesús como su Dios, ellos ven a Yahvé, a Dios como el único. Son monoteístas en ese sentido, solamente creen en Yahvé, al igual que sus vecinos musulmanes que creen en Alá. Sí. No hay una trinidad en ese sentido. La trinidad viene después con el catolicismo y el cristianismo protestante. Correcto. Bueno, ¿cuál fue la influencia por esa lucha que hubo? Porque sabemos que, bueno, existe una conquista, ¿verdad? Claro. Ellos fueron conquistados por los griegos, y luego por los romanos, y de ahí es donde vemos que hay Biblias que tienen muchas palabras griegas y no romanas, porque en Sí. el sentido estricto de la expresión de una palabra, el sentido griego es más amplio. Claro, el mismo Pablo, muchas de sus cartas están escritas en griego. So que en ese sentido, pues es como que ahora mismo la potencia número uno es Estados Unidos. Y pues el inglés se ha expandido mundialmente. Lo mismo era en aquella época. El latín, que era lo que usaban los romanos. El griego se usaba mucho. Que eran idiomas que sí fueron de influencia, pero que ellos siempre han guardado su cultura y su idioma. Hay muchos jeroglifos de aquella época que no están ni en griego ni en latín. Están en judío, en arameo. Ujú. Que pues eso, ellos nunca vieron bien a Roma. De hecho, a los discípulos le preguntaban a Jesús como que nos va a liberar. No, nunca ellos vieron bien a Roma. Sí, ¿cuándo nos van a quitar esta esclavitud? Claro. Bueno. Lo que pasa es que militarmente la realidad es que ellos no tenían la capacidad para por ellos mismos liberarse de Roma. Históricamente en ese momento pues Israel era inferior al Imperio Romano y el Imperio Romano estaba en su época, tenía conquistado Europa, el Medio Oriente, parte de Asia, parte de África. Era un imperio súper extenso y ellos obviamente pues no tenían el pool o la fuerza para liberarse por ellos mismos o resistir un ataque militarmente hablando de los romanos. Man, brother, estaba duro ser judío en ese entonces. Sí, men, los judíos siempre han sido como que odiados básicamente por los vecinos. Y Roma no era que trataba muy bien a los que estaban por debajo de ellos. Era un pueblo que iba, colonizaba, esclavizaba, ponía taxes, impuestos. Y era un imperio opresor, por decirlo de esa manera. Sí, era muy opresor y era como un imperio como tal, ¿verdad? Sí, un de la imperio de época, aquella época, de la exacto. época. Porque ahora los imperios han cambiado, pero hablando del pasado, ¿verdad? Sí, El pasado era más brutal. era más brutal. No habían eso de derechos humanos, no había ninguna de esas leyes como que protege un poco la humanidad. Hoy en día las hay algunos países que no les importa, hay otros que la siguen, otros que no. Pero en aquel momento el César era y el Imperio Romano era el que tenía el poder y nadie iba por encima de ellos si ellos querían ir a una ciudad, arrasarla y quemar todo, nadie les iba a decir nada. Sí. Que sí, que en verdad ellos eran los que tenían el poder y Jesús lo profetiza que ellos iban a ir a destruir el templo
Y así mismo pasó. Sí. Y nadie les va a decir nada a los romanos porque ellos eran la fuerza militar de aquel entonces. Sí, a mí me parece curioso, brother, porque si vamos al momento donde, ¿cómo después de venir de una opresión griega, porque los griegos no solo eran gente muy Y los sabia babilónicos. y muy ilustrados, Sí, sí, mucho tiempo atrás, pues los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos y muchos, sí, así todos iban en contra de ellos y todos los buscaban oprimir. sí. Hay que saber que independientemente del imperio que fuera, ninguno iba a ser bueno con ellos, No, ninguno. Y ninguno era bueno ni con ellos, ni con con nadie. ninguno otro. Sí, ellos... En aquel entonces, los imperios mostraban su respeto con fuerzas violentas, militarmente hablando. Yo no iba a tu país, mira, yo soy más poderoso que tú, ríndete y hacemos las paces. Bien raro que eso pasara. Siempre era a conquista. Claro, Y siempre te tenían debajo de su pie, por decir de una manera, como que para que tú no tengas break de levantarte ni hacer una revuelta ni nada. Siempre te tenían más débil que ellos. porque así tenía que funcionar, pues. Claro, Fíjate que yo me pongo en ese momento, ¿verdad? Pensando en cómo pudo haber sido, pero yo te apuesto que cualquier cosa que se piense no está ni cerca de cómo realmente fue, claro, sí. ¿verdad? Entonces, vienen los griegos, luego ellos pudieron haber pensado, vamos a ser libres del imperio griego, pum, les cae el romano, pero los cae para doblegarlos más, como un Sí. imperio de hierro como es. No, y ellos, después de eso, ellos como nación se disuelven. Y sí, después de la destrucción, habían judíos por todas las partes del mundo, pero no, ellos no tenían una tierra como tal. Claro, volvamos al tiempo de Cristo. Claro. Ok, en el tiempo de Cristo, ¿qué impacto pudo haber tenido, crees vos, en la historia un personaje que para algunos es muy, muy relevante, Sí, ¿verdad? Posicionándonos en el modo de que pudo haber sido para algunas personas nomás, como dice las escrituras, es alguien que solo va a ser bulla por un tiempo y después se va a desaparecer como otros que han salido. sí, Porque sabemos que en ese tiempo los judíos tenían un problema, muchos problemas emocionales, y cualquiera que saliera diciendo que era el Mesías, porque hubieron más Mesías antes que Cristo, pero obviamente ellos fueron falsos. sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué ellos seguían a alguien? En primer lugar, pues porque por el imperio griego ellos aprendieron a ser discipulados. Sí, sí. Y por el imperio romano ellos estaban más oprimidos todavía, y esa misma influencia de cada imperio les hizo llegar a la dirección donde estaban. Claro. En las escrituras ninguna cosa pasa ni desapercibida ni por casualidad. Ujú, ujú. Entonces, llega Cristo. ¿Qué impacto pudo haber tenido Cristo en la historia? Más que en la historia de ese momento, más que el impacto, ¿crees vos? Más que el impacto espiritual que realmente tuvo. Pues mira, históricamente ellos siempre, el pueblo judío siempre tuvo líderes que los guiaban. Tuvieron a Moisés, tuvieron a David, tuvieron a Salomón. Al ellos estar en una posición de desventaja históricamente hablando contra el Imperio Romano, ya en su escritura se profetizaba un Mesías que todavía ellos lo siguen esperando al día de hoy, porque ellos no consideran que Jesús fue su Mesías. Pero en aquel entonces él se levantaba como el Mesías y ellos estaban desesperados como que, ok, el Mesías va a ser alguien que nos va a libertar, ya estamos cansados, históricamente impactó ahí. Aparte de eso, la historia se divide antes y después de Cristo, y Cristo da como que funda lo que es el movimiento cristiano después de él, que históricamente después de ahí sale la Iglesia Católica, salen las cruzadas, que todo eso fue un efecto en cadena, que fue por la figura de Jesucristo. Correcto, men. Es muy importante que lo mencionas. También hay que saber que el pueblo judío en su esencia seguían las leyes de Moisés, Todavía. ¿verdad? En su esencia ellos no creían en Jesucristo porque ellos celebraban la Pascua, pero Jesucristo también les dijo, comed mi carne y tomad mi vino, que es mi sangre. O Sí. la ley judía decía
que no podían hacer nada el sábado y para ellos era tan religioso que ni siquiera sanar a alguien era permitido. Sí, los judíos son muy legalistas en ese sentido para ellos históricamente y eso es lo que todavía predomina. Ellos siguen la ley, a través de la ley y sus buenas obras llegan a la salvación según la creencia cristiana. Jesús vino como que a romper con todo eso. Y si hay unas características para que el Mesías, para ellos sea considerado el Mesías, Jesús no las cumplió, históricamente hablando. Bueno, entonces viene Cristo, trae un mensaje de salvación, no le creen, porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso para los judíos no existe. No, para ellos no vale, porque ellos lo que querían era que el Mesías obviamente tenía que ser humano y él se autoproclamaba divino, hijo de Dios. Para ellos un Mesías tenía que ser humano y que pusiera a Israel en el tope del mundo. O sea que significaba que para ellos el Mesías perfecto tendría que históricamente haber derrotado al Imperio Romano y poner a Israel como la primera potencia mundial en aquel entonces. Cosa que Jesús nunca hizo, porque no era su enfoque. Claro, claro. Y ahí es donde choca realmente lo espiritual con lo material. O sea, Sí, vos vas a ver, perdón, que dice, si alguien te pega una mejilla, pon la otra. Eso en la ley decía ojo por ojo y diente por diente. sí, sí. Muy fuerte, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a ver que a través de la ley no se salvaba a nadie, a no ser que la cumplieras completamente. Y pues eso es lo que evidencia la ley. La ley evidencia la imperfección de la humanidad. Claro. En cambio, cuando Cristo vino, Él lo que dice que somos salvos por gracia y no por lo que uno hace. Sí, sí. Entonces, aún para los judíos en ese entonces es como un golpe que impacta directamente incluso a su espiritualidad, a su historia, a sus conceptos, a sus principios. Claro, es como que ahora mismo venga una persona y diga todo lo que tú crees no es esto. Cuando históricamente por siglos, desde Moisés, ok, vamos a poner unas cosas claras. Moisés sí era un elegido de Dios, pero hizo cosas visiblemente, Jesús también las hizo, pero Moisés los guió a una tierra. Y luego David y Salomón hicieron de Israel una nación próspera, históricamente hablando, rica. Eso era lo que ellos veían, eso era lo que ellos le prestaban atención. Al Jesús venir y decir que era un Mesías superior a ellos, y ellos no ver riquezas ni ver prosperación económicamente hablando, ni que fueran liberados, pues ellos dicen, este señor no era ningún elegido ni ningún Mesías, porque aquí él vino y Aquí todo todos se quedó seguimos iguales. Sí. Él vino, murió, sí, resucitó y se fue, pero aquí todo sigue igual. Nosotros seguimos pagando unos impuestos altos al Imperio Romano. El Imperio Romano no nos quiere destruir. Aquí nada cambió en ese sentido, históricamente hablando. Que pues no tuvo ese impacto como tuvieron los otros mesías con los que ellos lo comparaban, como la ley de Moisés o la época de David y Salomón. Correcto. Luego pues muere Cristo, ¿verdad? Ahí hay dos personajes identificados. En primer lugar, pues están dos ladrones en medio de Cristo. Y yo creo que eso representa a la humanidad por completo. En cuanto a los que aceptan el sacrificio de Cristo y en cuanto a los que lo critican, porque hasta aún en el tiempo de hoy seguimos viendo eso. Pero el asunto es, mira, muere Cristo y 400 años después aproximadamente viene Constantino, ¿verdad? Constantino tuvo, no sé exactamente la fecha, si fue los años en sí, si fueron exactamente 400 o un poco menos, pero dice que Constantino tuvo una visión. Sí. Y que en esa visión decía, bajo este signo
encontrarás tu victoria. Y el signo que él vio fue una cruz. Claro. Luego de eso, introduce las costumbres paganas y las mezcla junto con la religión, Sí, a lo que comúnmente se conoce como Iglesia Católica. sí. Ahí se funda la Iglesia Católica y hay que recordar que antes de Cristo el César era Dios Sí. para los romanos. Y todo el que le rindiera culto o adoración a otra persona que no fuera el César era perseguido y lo mataban. Por eso todos los apóstoles murieron y toda la persona que se considerara seguidor de Cristo, lo que le esperaba no era nada bueno. Luego de que ese Constantino aprobase como que el cristianismo como que ok, aceptado, es que dejan de perseguir a los cristianos y los cristianos se empiezan a pasar con las personas de poder del gobierno. Y ahí es que se funda la Iglesia Católica. Que viene siendo una mezcla de espiritualidad y religión. No, es la ley. El sistema católico se convirtió en lo más poderoso de esa época. Correcto, entonces ya en la mesa, Tenían su propio ejército y todo. en la mesa ya no estaban solo los políticos y los que tenían poder y autoridad en el pueblo, sino que también tenía que haber un papa, un padre, Sí, un representante de la iglesia. un representante de la Iglesia Católica. Claro, entonces eso se convierte en un negocio, se convierte en una casa de corrupción. Hay que hablarlo así porque antes de que saliera Lutero, ellos cobraban por supuestamente perdonar tus pecados y otras cosas. Que era un negocio que empezó siendo centrado en Cristo, pero se fue desviando históricamente. Hasta llegar a las cruzadas, hasta llegar a que la Iglesia Católica tenía poder. Estaba ahí con el gobierno. Iglesia, gobierno. Para ese entonces era muy beneficioso ser católico. Claro, era la religión que predominaba en aquella época y te daba un estatus dentro de la sociedad bastante alto. Bueno, pasado un poco más al presente, entonces, la evolución, porque vemos, ¿verdad?, cómo ya existían las iglesias, pues, o sea, las congregaciones como tal. La sinagoga, Sí, ya existían, ya se reunían, incluso claro. De todas las religiones siempre han existido como reuniones. de todas. Incluso después de Cristo se seguían reuniéndose secretamente en casas. Claro. Y en Lo- catacumbas seguían reuniéndose con miedo a que los mataran. Por eso era un movimiento clandestino. Y se hace aceptable luego de que se funda la Iglesia Católica. Pero sí, siempre ha habido esa congregación. Ok, entonces luego pasamos a este tiempo donde es un tiempo de descubrimiento para algunas personas, pero también es un tiempo oscuro para otras, en el sentido de que la iglesia utilizó la religión como una arma de guerra y de invasión. Claro. Y todo el que no estuviese sujeto a sus creencias era forzado y torturado a creer. Ahí, luego de que se funda la Iglesia Católica, se expande por toda Europa, Italia, España, toda esa área europea es invadida por el catolicismo. Y luego con Colón, ellos traen eso a América y masacran gente y en nombre de la iglesia y todo el mundo. Ahora mismo, si tú vas a América Latina, una de las religiones que más predomina es el catolicismo. Y es por eso, por ese trasfondo histórico. Es cierto, brother. En uno de los de unos de libros que están escritos, no me acuerdo el nombre, y discúlpenme por esto, pero dice que ellos tomaban a las personas, a las personas más inteligentes, para convertirlos, llevarlos a Europa y convertirlos al catolicismo, porque pues los indígenas de los pueblos que fueron conquistados tenían sus propios dioses, ellos eran Y sus politeístas. creencias. Claro, ellos no eran católicos ni creían en Cristo porque en aquel momento no había el método de difusión que ahora mismo hay.
Y lo que pasara allá, pues nadie se iba a enterar a la calle. Ellos tenían sus propias creencias, sus propias culturas, sus propios dioses, que ellos no se enteran de la figura de Cristo y del catolicismo hasta después de la conquista de Cristóbal Colón. Sí, y después de allí vemos que hay cierto... en estos pueblos conquistados, siempre tenemos eso como de que fuimos conquistados y nos llevaron todo. Sí, Porque básicamente ellos saqueaban pues las colonias, para eso las claro. tenían. Ellos eran como una especie de parásitos, ¿verdad? Con el perdón de los parásitos. Sí, ellos saqueaban, era su botín de guerra. Nosotros Sí, llegamos, conquistamos y ahora todo lo que hay aquí nos de valor, pertenece. pues nos pertenece. Correcto. Entonces, ¿se podría desde tu perspectiva pensar o creer de que pues se puede sacar algo bueno de todo esto? Pues es decir, ¿qué trajeron de bueno ellos además del idioma o... Bueno, eso es un tema bien controversial. Hay personas que dicen nosotros estábamos mejor sin ellos. No había tecnología, pero vivían felices. No había tantas enfermedades, no hubo ese saqueo ni toda la violencia que trajeron. Pero así es la historia, las cosas pasan y ya lo que pasó, pues, de beneficio, pues, en realidad no sabría qué decirte, pero hay personas que sí dicen, bueno, gracias a eso trajeron, sí, la religión que en aquel momento no era aceptada por los indígenas, pero luego ya hay personas que esa es su religión por default. Sí, 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 sí. Y no la cambian por nada, ¿verdad? No, Lo otro es que de seguro algunos preferían estar en las torres, en las pirámides, en la parte más alta de la pirámide, haciendo sacrificios humanos y todo eso. sí, sí, sí. No quiero ser censurado por esto, ¿verdad? Pero eso era lo que hacían los mayas, los incas, Sí, sí, sí. todos los indígenas de México para abajo, incluso parte de Estados Unidos también. No, claro, y en la antigüedad también los egipcios y los cananeos, los que los israelitas conquistaron, todo eso viene de allá porque de allá es el origen. Eso siempre ha existido en la humanidad de sacrificio y eso. Sí, 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 sí. Y eso sinceramente da Sí, para otro episodio. para otro episodio. Ok, bien. Entonces la religión y, y la política tienen algo que ver, están relacionados, según tu criterio, en algún aspecto en este tiempo. Bueno, en este tiempo tendríamos que ver el sistema de gobierno porque hay gobiernos como por ejemplo en el Medio Oriente que su gobierno se basa en las escrituras que son o sea, Teocráticos. sí, exacto, teocráticos, que su gobierno es bajo lo que ellos creen espiritualmente hablando. Acá en nuestro hemisferio, pues no tanto. Sí, porque, bueno, digo yo, bueno, antes, men, era como que traían incluso hay pinturas así, que iban a conquistar, pero a la par llevaban al padre, Claro, salía un padre. Entonces, lo que quiero decir es, de alguna manera, la, la religión se usó como un instrumento. claro. Y actualmente hay personas que todavía siguen usando la religión para justificar ciertos actos o para ganar votos en las elecciones. Pero realmente a la hora de la verdad, la religión y la política actualmente no están tan unidas como lo era antes. Sí, y en cuanto a términos, aquí en Estados Unidos se usa mucho un término de la buena religión. Para mí, en lo personal, no tiene nada que ver con la fe. Sí, Es decir, la religión va más orientado hacia el fariseísmo y hacia la ley. sí, es más legalista. Correcto, es como un conjunto de dogmas que son seguidos porque se tienen que seguir, pero no hay un razonamiento crítico ni tampoco hay un fundamento en las escrituras como para seguirlo. Claro. Y actualmente, pues, el gobierno que estamos teniendo ahora mismo usó de cierta manera una estrategia con la religión y los valores que veremos si más adelante lo sigue sosteniendo o no. Sí. Entonces, podrías decir vos
que el hecho de conocer a Cristo produce algún cambio en la sociedad tal cual como la conocemos en este momento? Bueno, eso va a depender de qué enfoque tú le des a Cristo. Hay personas que encasillan a Cristo con otras religiones, pues como que cada cual cree en lo que sea, puede creer en Alá, en Cristo, en Buda, ahí se fue todo el mundo enredado. Hay personas que le dan más seriedad a Cristo, como que no, este es el que es. Pero eso ya depende del grupo étnico del que estemos hablando, en el punto de la historia en la que estemos hablando. No todo el mundo le da el mismo enfoque. Yo pienso también, brother, que por otra parte, en todas las religiones hay personas rectas. Claro. En todas las religiones hay personas haciendo el bien o intentando hacer el bien, porque comúnmente, pues, alguien habla de estos temas y, sí, ya se cree santo, ¿ves? Sí. Bueno, y empieza la crítica, empieza la controversia. Yo digo que soy del tipo de persona que si alguien está intentando hacer el bien, déjenlo. En algún Sí. momento, esa persona, si está mal, Dios se lo va a mostrar. Si está bien, Dios se lo va a Sí, las mostrar. personas siempre están criticando y juzgando. Si la persona está haciendo un bien, pues amén. Porque cuando las personas hacen el mal, ahí sí quieren juzgar y señalar, pero cuando hacen el bien también. Que no hay por dónde complacer a la gente. Es como que si está haciendo algo bueno, pues que siga para adelante. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo... Sin importar la religión o lo que crea. Si cree diferente a ti, pero está haciendo un bien común. Sí, porque yo conozco personas, personas budistas que vos lo ves y decís, ven, qué persona más calidad, ¿me entendés? Esa más Claro. buena onda, pues. Y ves cristianos por ahí que tú dices, ¿en serio? Correcto. Eso va a depender. Que eso no tiene ahora mismo nada que ver con religión. En todas las religiones hay gente buena y hay gente No que tan no buena. sirve. Sí, que no sirve. Bueno, ya yo conozco de otras religiones también, no me gusta mencionar que budista, que católico, que evangélico, y conozco buenas personas en todas, ¿verdad? Obviamente, pues Sí, yo tengo mis principios, yo soy seguidor de Cristo y bajo ese reglamento de Cristo es el que yo me dirijo. Trato de leer las escrituras porque yo sé que en ellas encuentro la vida eterna y son las que me enseñan quién es Cristo. Pensando en la actualidad, yo creo que necesitamos más conocimiento de Cristo en el sentido de que Cristo también trae principios morales. Y era lo sí, que decíamos de que en otras religiones, y si Dios quiere salvarlos aún en otras religiones, yo qué sé, ¿verdad? Porque tampoco claro. puedo decir que Dios solo va a salvar a los que van conmigo a la iglesia. Sí, ya eso es algo que no depende, la salvación no depende de religiones. Es ya tu relación con Dios y cómo tú bregues eso con Él. Y obviamente no se puede alterar el mensaje. Jesús es Jesús y ese es el camino. No se puede alterar el mensaje. Pero ¿quién le dice a otras personas, no, tú estás mal o yo estoy bien o tú me entiendes? Claro, claro, claro. Bueno, la cosa es que digo yo, bueno, si trae un beneficio moral, porque es que hay que saber también que hablando de las escrituras, de Cristo y de la realidad social que vivimos ahora, que esto podría ser historia en el futuro, en nuestro presente actual estamos viendo una distorsión de lo que son los principios morales. Sí. ¿Por qué las personas entran en conflicto con las escrituras, con Dios o con la religión, como sea que lo vea, cualquiera que lo vea de diferente perspectiva? Pues es porque es moral también. Claro, y no todos van a pensar igual, ni tienen la misma religión, ni los mismos principios. Y ahí es donde viene el choque. Porque si todos pensáramos igual, pues ahí fuera fácil. Pero no, estamos bregando con personas diferentes todas. Cada persona es un mundo aparte y a lo mejor hay personas que consideran algo bueno y tú no lo vas a considerar bueno o no tan bueno. Y entonces si las dos personas están en el gobierno, o el gobierno, el pueblo, pues ahí hay un tranque. Y ahí eso siempre va a pasar. Sí, siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber una diferencia de pensamientos.
Claro. Yo lo que puedo ver es que ahorita en el presente em, están cambiando muchas cosas y pues el mundo digital está cambiando el concepto de lo que conocemos. Am, los, la tecnología, social media, AI, por otro lado, El AI que vino para quedarse. está brutalísimo. Men, yo cada vez me sorprendo porque podríamos decir que ya conocimos algo muy potente en lo que es AI, que ya Sí. dio el full, pues. No, lo que dicen los expertos es lo que tú estás viendo ahora es lo más porquería que vas a ver del AI, por decirlo así, porque está empezando. El AI de aquí a 5 o 10 años va a ser algo que cuando tú lo veas, tú no vas a saber diferenciar qué es la realidad y qué es el AI. Ves un video creado por AI, ya desde ahora tú ves un video creado por AI y tú dices, wow, se ve súper real. Imagínate de aquí a 5 o 10 años, cuando el AI siga progresando. Sí. Hermano, fíjate que me pongo mucho a pensar yo, ¿verdad? Porque las redes sociales, que fue uno de los booms antes de AI, y decimos AI porque así se pronuncia aquí, para los que se están preguntando por qué lo decimos O así, la IA, inteligencia artificial. es la IA, pues. Sí, AI, Ah, pues artificial intelligence, pues, en intelligence. inglés. Entonces cambió, ¿verdad? Vemos que la sociedad cambió con la llegada de las redes sociales, Claro. ¿verdad? Y luego de eso, brother, luego de eso, la iglesia también cambió. Es Sí. decir, yo he visto personas que no sé si considerarlos iglesia o considerarlos como, pero están en una oración que, men, vos decís, men, está buena la oración, güey. Y después dicen, tapa la pantalla, tapa la pantalla. Sí, dale like. O dale like y comparte, tapa la pantalla. Aquí te vamos a dejar el PayPal para que dones. Claro, entonces todo eso, ¿verdad? Todo eso viene a crear un cambio de comportamientos, Sí, un cambio de comportamientos. La iglesia está llamada a hacer la diferencia en la sociedad. sí, Es decir, no quiere decir que van a dejar de usar las redes sociales, pero lo que quiero decir cuando digo diferencia es a cambiar esas cosas que vienen a hacer que las personas se pierdan por un mal camino. Y en eso entramos en enseñar también principios, pero las redes sociales vinieron a hacer todo lo contrario a lo que realmente significa en su concepto literal como redes sociales. sí, Y podemos ver que en la actualidad las personas que más usan las redes sociales, en su mayoría, no digo que todo el mundo, vienen a ser personas introvertidas. Y este es un efecto que se está viendo en mediano y largo plazo, ni digamos, pero en el presente lo podemos ver. Los jóvenes, la influencia que tiene en los jóvenes es brutal. Vos ves a alguien ahora y no deja el celular nunca. ¿Dónde está mi celular? Ah, me acordé. sí, ha creado, bueno, las redes sociales son adictivas, es una manera de hacer ingeniería social, como que cómo yo engancho a las personas para que se queden más tiempo en las redes sociales y qué sé yo qué. Y sí, las redes sociales vinieron a quedarse y es como que están ya bien incrustadas en la sociedad. Cuando dijeron que iban a quitar TikTok, había gente volviéndose loca. Ven, yo escuché personas que están creyendo, o que no sé si en este momento, no sé si es cierto, pues, porque yo no creo todo lo que dicen las redes sociales y sinceramente las uso más para promocionar mi negocio. De Sí, ahí para allá, porque no digo que son una mala herramienta, es decir, un machete, por ejemplo, se ha sido hecho una herramienta de agricultura, es como una herramienta de agricultura que sirve para limpiar las hortalizas y qué sí, sé yo, pero hay personas que lo usan para otras cosas que nada que ver, sí, ¿verdad? exacto. Depende del uso que le dé. Que no quiero ser explícito para que no me bloquee. Sí, sí, yo entiendo tu punto. Que sí, pues hay redes sociales que tú las puedes usar a tu favor y te pueden beneficiar mucho y hay redes sociales que te pueden destruir. Como que piches todo lo que tienes que hacer en el día y pases ahí horas y horas y horas y se te acabe friendo el cerebro. Correcto. Y yo creo que también eso está introducido en la mayoría de las iglesias
Es decir, también las podemos usar en las iglesias para el bien, pero también se está creando ese mismo efecto en la juventud. Claro. Entonces es como una lucha, pues. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, TikToker y todo eso que, pues, ¿verdad? Cada cual con sus aspiraciones, pero hace 30 años no era así. No, ni decir. Pero a lo que me lleva todo esto, men, porque hay que dejar claro algo. Las redes sociales se pueden usar para el bien también, Sí. ¿verdad? Eso No es lo común, pero se puede. sí, se puede. Ok, bueno. Y después de eso, de las redes sociales, cae la inteligencia artificial a desbaratarlo todo. Sí, men. La inteligencia artificial viene con todo y es una guerra entre países, se podría decir. Ahora mismo está OpenAI con ChatGPT compitiendo con la Con otra, el DeepSeek. con el Deep Whale, ¿no? El DeepSeek de No voy a China. buscar. Sí, Bueno, es una AI ok, de esa China. es una AI, man, que sale con el 3% de la inversión que han hecho en este país y salen ellos, DeepSeek, ¿verdad? sí, Que es la de China. Que cuando salió destronó a ChatGPT. A lo mejor en un futuro eso se nivele y y estén ahí todavía más a lo la par. hacen open source, que Sí. significa que ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Tiran todo como va. Sí, es la competencia directa a la inteligencia artificial del mercado americano. Eso es una guerra económica que ellos ahora mismo tienen. Yo te saco TikTok, no, te meto aranceles, no, saco esta competencia tuya, no, ahora vamos a hacer lo mismo pero estadounidense o lo mismo pero chino. Es una guerra que esas dos superpotencias ahora mismo están teniendo underwater. Sí, sí, sí. Y para los que están ahí queriendo descargar DeepSeek, que es el iconito de una ballena, no lo estamos promocionando, No nos paga, o si no nos quieren pagan. promocionar, que paguen. Y quiero dejar algo bien claro también. DeepSeek va bajo el mismo reglamento chino. O sea, Sí, te lo están tirando, no te están tirando la versión cristiana de DeepSeek para el oriente, No. para el occidente. todas las compañías, por el sistema de gobierno chino, todas las compañías que vengan de China, el Estado y el ejército mete su cucharita. Claro, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Ojo con eso. Con la aplicación y con el AI también. Ah, también. Cualquier AI. Cualquiera ya. Cualquier AI. Hay que saber que al sol de hoy, en este preciso momento, Es algo novedoso. Nadie sabe cómo esto va a evolucionar en 5 años, porque es algo que es novedoso en la historia. oí lo que me pasó. Estaba hablando con una persona de los zapatos que andaba y todo, bien bonitos. Men, a los que prendí el tele, puse YouTube, a los 5 minutos me están haciendo comerciales solo de zapatos. Sí, men, el algoritmo, el celular escucha. A mí me Entonces, ha pasado. no vamos a desconocer eso y no vamos a profundizar mucho en el tema porque tampoco queremos que nos baneen el video. Pero, eso está haciendo... Oye, y no es por tirarle el toallazo a las compañías americanas. Ellas hacen lo mismo también. Sí. Aquí sí. nadie es amigo de usted, ni quiere lo mejor para usted. Usted simplemente es una persona que ellos le ven como, Un target. sí, para sacar Un dinero. target para como el objetivo para venderle algo. Claro, eso es así aquí en China y en donde sea que tú vayas. Las compañías están ahí para... Hacer lo Mira, suyo. vimos que Alex está interesado en unos zapatos. Mándale ahí 5 comerciales de zapatos que en alguno va a caer. Yo he caído. Pues funciona. Porque son buenos algunos. Sí, pues funciona. Entonces lo que quiero decir es, Alex ya fue víctima del sistema. sí, ya tenemos que salir del sistema. Ok, pero lo que quiero decir es que ojo con los que descarguen DeepSeek, ¿verdad? Y cualquier AI, usted le está dando permiso. Y aunque no le diera permiso, siempre está siendo escuchado. Sí. Ahora, Y hay gente que le da a aceptar todo sin leer nada, ningún término ni nada de lo... O sea que cuando tú vas a la Sí. aplicación te dice, mira, acepta estos términos. Hay gente que le da a aceptar ahí sin leer nada y tú no sabes qué estás aceptando y qué no. yo casi nunca leo.
yo me voy para quién le puedo confiar, a quién no. Sí, sí. Porque es que son 6 páginas con una letrita así. Sí, que ellos saben que nadie va a leer eso. Deberías, pero ellos Sí. saben que nadie va a leer eso y ahí le meten todo lo que ellos quieran. Y fue tan descarado, men. Fue ayer o hoy que estaba utilizando una inteligencia artificial y me dijo, acepta. Y al darle clic en aceptar, usted acepta que ha leído y en las condiciones y ni me salen las condiciones. Sí, tienes que meterte a otra página a buscarla. Bien, entonces, lo que nos hace preguntarnos esto, a mí como seguidor de Cristo, ¿verdad? Que yo creo plenamente en la fe en Dios y en su Salvador, que es Cristo Jesús, y en las Escrituras como la palabra de Dios y conociendo a Dios como un Dios verdadero. Me pregunto yo lo mismo que se preguntó el hermano, aquel que se llama el Buki, el hermano el Buki, ¿a dónde vamos a parar con su canción? ¿A dónde vamos a parar? No sé. ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, vamos a un mundo totalmente tecnológico, obviamente, donde cada vez más se va a poder traquear hasta lo más mínimo. Lo más mínimo que tú pienses, ya ellos lo van a poder traquear. Ahora mismo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que nunca tienen ni cash encima. Que todo esto digital, tarjeta, hay gente que tiene la tarjeta en el celular, todo es traqueable. A donde tú te mueves con el Google Maps o la aplicación que tú uses de GPS, a donde tú te mueves, el celular siempre uno lo tiene encima, tiene la ubicación, lo que tú compres, a donde te vayas a viajar, todo es traqueable. Y vamos hacia un mundo que el gobierno va a saber absolutamente todo de ti y todo va a estar digitalizado totalmente. Ok. Sí, porque, bueno, yo soy mucho de usar efectivo, ¿verdad? Sí, Pero sinceramente a veces me siento extraño pagando con efectivo. sí, ya la gente como que lo ve raro, ¿verdad? A veces. Sí, como efectivo o tarjeta. ¿Ves? Sí. Te- No, y hay cajas que dicen card only. Oh, también, Sí, también. sí, sí. Entonces, todo te va a seguir. Todo tiene un seguimiento. Sí. Desde el primer software que se inventó, ha llegado hasta nuestro tiempo porque no podemos hablar del futuro, sino más hacer como una proyección. Una proyección. Lo seguro es lo de ahora. Y eso tiene un propósito. Sí. No, y hay personas que ahora mismo se niegan al cambio. Pero es que el cambio no es ni para ellos. Eso es como que ellos están preparando las aguas para que las nuevas generaciones, los chamaquitos que están naciendo ahora, los bebés, ya van a nacer en esto y para ellos, no, o sea, no va a existir esa resistencia de que, yo preferiría el método de antes más que el de ahora porque ellos van a nacer en el de ahora. Y ya para algo futuro que van a salir todos estos sistemas nuevos, pues ya ellos van a estar adoctrinados a seguir eso. Ya las personas que son un poco más mayores, pues no están en esa proyección a largo plazo. Son los que están naciendo ahora, que son los que van a ser los ciudadanos del mañana, que son los que van a pagar y a vivir en ese mundo. Yo estaba pensando, men, esto es bíblico. Es decir, Jesucristo dijo, la ciencia aumentará. Sí, ¿Verdad? Cuando a él le preguntaron, porque hacerle esta pregunta está en la Biblia. E incluso, es decir, que nosotros nos preguntemos esto, ya otras personas también se lo habían preguntado y fueron los 12 discípulos. Que justamente es cuando vos decís que Jesucristo les profetizó sobre el templo que iba a ser destruido, ellos se interesaron, porque como si estamos con el que lo sabe todo, la pregunta más lógica es preguntarle qué va a pasar en el futuro. sí, Y Jesucristo dijo, ¿qué va a pasar? Cuando le preguntaron, ¿qué va a pasar en el futuro y qué señales habrá de tu venida? Y una de las cosas, bueno, en primer lugar, el primer consejo es, cuidad que nadie os engañe. Pero en otro de los párrafos dice que la ciencia aumentará. Estamos viviendo esos tiempos donde la ciencia ha aumentado y vamos a más. sí. Entonces, la pregunta que nos hacemos después de a dónde vamos a parar, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué pase? ¿A dónde vamos? Sería, ¿cómo podría entonces
evolucionar la sociedad y hacia dónde nos dirigimos, pero también cuál sería el papel de la iglesia para esos tiempos. Bueno, la iglesia tendrá su resistencia, pero hay que recordar que la sociedad no es la iglesia. O sea, la iglesia es solamente 1% de la sociedad. La sociedad seguirá su curso. Habrá gente de la iglesia que se resista o que no esté de acuerdo con lo que el gobierno está dictando, pero la verdad es que no es una mayoría. Y las compañías y el gobierno van a seguir su agenda normal. Y el que se quede, pues se quedó. Así lo ven ellos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís, principalmente porque muchas veces oramos como, Señor, que no pase esto. Señor, ciertamente es complicado porque, vaya, llegó una persona y me preguntó una vez, eh, esa persona estaba evangelizando, ¿verdad? Y me preguntó, ¿usted cree que Dios está de acuerdo con las guerras? ¿Verdad? Y yo le dije, pues no sé si está de acuerdo, pero sí está escrito que van a haber guerra. Sí, hay cosas que van a pasar porque estamos en este mundo y tienen que pasar. O sea, hay gente que, pues, que si... No, que si la Biblia, que si esto, que si lo otro, pero es que el mundo es más que eso. No porque tú creas eso y porque en tu iglesia se diga eso, eso es lo que va a pensar el mundo entero. En el mundo hay personas que piensan diferente a ti, con religiones diferentes, con todo tipo de diferencias a ti, no porque tú piensas que eso no es o es lo que se va a hacer en el mundo. No se puede ser tan chiquito así de mente. Sí, no podemos cerrar al concepto de que bueno, que la sociedad se va a detener hasta donde la iglesia diga, porque eso no va a pasar, No, ¿verdad? La otra cosa es que tenemos que aprender a respetar a las personas por lo que ellos creen y hacia donde ellos creen que van dirigiéndose. Sin embargo, también nosotros tenemos que ser un factor de cambio en la sociedad, en el sentido de que, ¿cómo, así de claro es, cómo la iglesia es un factor de cambio en la sociedad? Cambiando y siendo mejor cada uno de los cristianos. Es decir, una sociedad no se cambia si no cambian los integrantes de esa sociedad. Y si los integrantes de esa sociedad representan a Cristo, lo mínimo que pueden hacer es cambiar. exacto. Si yo como persona yo cambio, está cambiando la sociedad. Si cada día soy mejor, si cada día me despierto, hago lo que tengo que hacer, practico mis disciplinas espirituales, pero además de eso, soy buena persona para la sociedad, yo estoy haciendo un cambio real en el grupo de personas. Claro, pero también hay que verlo de este otro punto de vista. Tú puedes hacer todo eso, pero no significa que por tú hacer todo eso en un año el mundo va a estar mejor. Hay que ser también realista. Tú puedes ser un buen cristiano y a Dios le va a agradar eso, pero la historia sigue. Sí. Pero ya cambió algo. Es decir, mi enfoque es más como no podemos esperar un cambio de las otras personas si no cambiamos nosotros primero. Exacto. No, tiene que haber también alguien que lo modele. Pero en el sentido ya histórico mundial, hay cosas que ya están predeterminadas que van a pasar, te portes bien o no, esa es la realidad. Me guste o no, pues, mejor dicho. Claro, te guste o no, o sea, hay cosas que ya van a pasar y como te digo, hay personas que no están enfocadas en el cristianismo ni en la Biblia, que tienen creencias en otras religiones o en otros pensamientos que no son los mismos que los tuyos. Y en el mundo hay diversidad, diferentes grupos étnicos, diferentes luchas, batallas, guerras, que pues van a pasar. Entonces vos decís que como cristianos, aunque creamos en Dios y en lo que sea, de algún modo no se cambia la sociedad. Lamentablemente no. Tú puedes hacer un impacto
positivo en la sociedad, tú como persona, pero eso no significa que por tú hacer eso, la sociedad va a estar mejor de aquí a 10 años, porque lo que se ha visto es un deterioro de la sociedad brutal en los últimos 15 años. Bueno, pero algo podría hacer si hay más personas que creen en la fe y en Cristo. Claro, pero ahí pues tendría que ser una convicción ya personal de cada cual, porque hay personas que tienen su religión y no la van a cambiar por la tuya, O tal vez sí. o tal vez no. Eso ya depende de las convicciones de esa persona y del Espíritu Santo. Hay personas que nunca van a ser cristianas, por más que vayan, que tú les prediques todos los días. No van a ser cristianas. Bueno. Tienen sus creencias. Eso sí. Bueno, en una perspectiva hacia el futuro, podría parecer como desalentador solo decir que vamos al declive, al declive y al declive. Pero Sí. pues las escrituras hablan mucho de eso también. Claro, y el Señor le está diciendo, en el mundo van a tener aflicción y este mundo es pasajero, o sea que el que se enamore de este mundo y espere como que un cambio, que esto va a mejorar y que de verdad como que quiera como que pertenecer a este mundo, pues iría más o menos en contra de lo que Jesús está hablando, porque él dice como que ustedes son pasajeros y después va a haber una tierra nueva. Que ni Jesús espera que esto aquí mejore. Que esa es la realidad. Y yo estoy esperando cambiarla. Bueno, pero nosotros... Pero él manda a que tú seas buena persona. Eso una cosa no tiene que ver con la otra. El hecho de que la sociedad cada vez vaya peor no significa que tú dices, pues si yo no me porto bien, pues que se chave y no, eso tampoco es. Sí. No, pero lo que quiero decir es que si cada cristiano hace mejor su papel como cristiano, la sociedad cambiaría. Podría ser. Nunca lo vamos a saber. Ok. Pero sí, en el sentido de que al menos la iglesia sería otro tipo de iglesia, la congregación Claro. sería otro tipo de congregación, porque hay Aparte de congregaciones que que- no son iglesia, ¿verdad? Aparte de que ya estamos en un mundo en que hay muchas personas que le tienen como cosa a la iglesia, que por más que tú te portes bien, hay personas que ya están bloqueadas mentalmente que no van a mirar a ese lado con buenos ojos. Y pues, esa es la realidad. Estamos viviendo en un mundo así, como que bien liberal, bien ser iglesia, ser los valores, que las personas buenas van a ser ya catalogadas como extremistas, como religiosas, como malas. Que por eso te digo que por más que hay personas que por más que tú les prediques y les enseñes, hay personas que nunca van a creer. Bueno, yo siento que entre más nosotros demostramos a Cristo en nuestro ser y lo proyectamos hacia afuera, haciendo bien las cosas, siento yo que sí puede haber un cambio en el sentido de que en algún momento esa persona va a ver lo que Cristo ha hecho en tu vida. Sí, eso podría pasar, pero la realidad es que vivimos en un mundo con personas totalmente diferentes y aún el mismo Jesús viniendo y tratando de modelar y tratando de hacer un cambio, ¿qué pasó? Hay personas que lo siguieron y hay personas que viendo a Jesús de frente no creyeron. Eso va a pasar siempre. Sí, Ya la historia te lo dice. yo sé que eventualmente la sociedad va a ir decayendo. Sí. Ya estamos viendo pues que la moral no es parte de la agenda en la que se están metiendo las personas. Yo Sí. estoy muy de acuerdo con eso. Pero mi llamado sí es a la iglesia también, a las congregaciones, a las personas individuales, que si nosotros cambiamos nosotros mismos y representamos la fe que nosotros mismos tenemos, no solo dentro de la congregación, dentro de la iglesia todo el mundo es cristiano, dentro Claro. del templo todo el mundo es gloria a Dios, aleluya. Un saludo para todos los gloria a Dios, aleluya. Pero fuera de ahí es que realmente eres lo que eres. Y no digo que no hay que congregarse, sí hay que congregarse, pero fuera de la iglesia es que demuestras realmente lo que vos sos.
Exacto. ¿verdad? No se puede venir a creer que sos cristiano en la iglesia, en el templo donde te congregas y afuera estás haciendo pues cosas que no debes, que están incorrectas, que van en contra de tu fe. Exacto. Tienes la razón. Entonces, partiendo de ahí, como nosotros como cristianos somos parte de una sociedad, si nosotros somos reales, la sociedad va a cambiar porque nosotros conformamos esa sociedad. Ahí en ese punto es que digo yo, va a cambiar en el sentido de que siendo parte nosotros de la sociedad y cambiando nosotros, ese fragmento ya, sea el porcentaje que sea, pero cambió, De acuerdo. ¿verdad? O sea que lo que quiero decir es que es individual. Sí, eso pues. Y como te digo, hay personas que tienen su religión y también se respetan. Sí, 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 claro, claro, claro. Bueno, el futuro hacia dónde vamos no lo conocemos, no sabemos exactamente qué va a suceder, en qué tiempo, pero las escrituras nos enseñan paso a paso las señales que nos van a dar la pauta de lo que nosotros vamos a vivir o de lo que nosotros o cómo nosotros podemos saber que se está acercando el tiempo del fin y la venida de Cristo. Muchas gracias, Nathan, por acompañarme. Ha sido una discusión muy interesante. Gracias por compartir tu concepto y tu visualización de lo que es la historia y la iglesia. Un placer estar aquí contigo y esperen más episodios en camino. Ok, brother, gracias. Gente, si usted que nos está viendo tiene alguna opinión diferente, si tiene algún comentario o quisiera añadir algo, déjenlo en la cajita de los comentarios. Si usted cree que esto le podría servir a alguien más, compártalo. Y si no, pues no lo comparta. Está bien. Dele like. Dele, como dice que el tapa la pantalla, Dele hermano. like. Así que dele like y suscríbase, ¿por qué no? Así que nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Suave. Cuando vos venís al podcast, la gente dice, hey, te vi con un artista. Dicen, Con artista. ok, estamos grabando, así que vamos a dar la introducción a esto. En el nombre del Señor, vamos con todo. ¿Estás bien ahí? ¿Está el sonido bien? Sí, está todo bien. En cuanto a los que aceptan el sacrificio de Cristo y en cuanto a los que lo critican, porque hasta aún en el tiempo de hoy seguimos viendo eso. Pero el asunto es, Sí, men. La inteligencia artificial viene con todo y es una guerra entre países, se podría decir. Ahora mismo está OpenAI con ChatGPT compitiendo con cuando vos venís al podcast, la gente dice, hey, te vi con un artista. Dicen, con artistas. ok.